En Occidente le apodaron el Magnífico. Sí, pero en su propio imperio, entre su gente, le conocían como Kanuni. El legislador. Exacto. Y esa dualidad, esa es la clave de todo, ¿no? Hoy nos metemos de lleno en la figura de Solimán I, el 10º sultán otomano. Pues sí. Su reinado es, sin duda, el apogeo del poder otomano. Pero nuestra misión va un poco más allá de la crónica. Queremos entender cómo un solo hombre pudo ser, a la vez, el conquistador y el arquitecto de un estado. El poeta sensible y el padre que ordena ejecutar a su propio hijo. Exactamente eso. Pues mira, para intentar conectar esos puntos, la verdad es que tenemos un mosaico de fuentes muy rico. Tenemos los registros de sus campañas, las crónicas de los enviados europeos, que estaban fascinados y a la vez aterrorizados. Claro. Y por supuesto, sus propias leyes y sus poemas. El objetivo es ese, usar estas piezas para montar el retrato completo, no solo del sultán, sino del hombre que había detrás. Su historia en el poder arranca en 1520. Hereda el trono de su padre, Selim I. Y, a ver, lo primero que llama la atención es cómo lo describen. Sí, hay un enviado veneciano. Eso es. Lo pinta como un joven de 26 años, alto, esbelto, pero fuerte, de rostro amigable y buen humor. Cuesta un poco encajar esa imagen con la que tenemos de él. Cuesta sí, porque esa apariencia afable ocultaba una ambición y una determinación de hierro. Ya. Y esa determinación tenía un foco muy claro desde el primer día: Europa. Sus primeros movimientos no son para nada tentativos. Apunta directamente a las dos grandes espinas que sus antepasados no se habían podido quitar. Te refieres a Belgrado y Rodas. Exactamente. En 1521, solo un año después de subir al trono, se planta ante Belgrado. Y esto tiene un simbolismo brutal. Total. Hay que entender que su bisabuelo, Memes II, el conquistador de Constantinopla, se había estrellado contra esas murallas. O sea que Solimán al tomarla no solo gana una ciudad. No. Está enviando un mensaje. Está diciendo: yo soy el que completa la obra. Es un acto de autoafirmación. Y lo consigue, Belgrado cae. Y justo al año siguiente, 1522, va por la otra pieza, la isla de Rodas, el bastión de los caballeros hospitalarios. Uf, una fortaleza casi inexpugnable en mitad del Mediterráneo. El asedio fue terrible, duró 5 meses y las bajas otomanas fueron enormes. ¿De cuánta gente hablamos? Se habla de hasta 60.000 hombres, entre el combate y las enfermedades. Vaya. Pero la isla cayó, y aquí es donde se ve su mente estratégica. No eran conquistas al azar para ganar prestigio, razón de Europa. Y el siguiente destino en esa autopista era Hungría, la batalla de Mohács, en 1526. Mohács es uno de esos momentos que cambian la historia en un par de horas. Fue una masacre. Tanto así, El ejército húngaro, toda la nobleza del reino, aniquilado. El propio rey Luis II, que era un chico joven, murió ahogado en un arroyo mientras huía. y esto nos deja una de las frases más reveladoras de Solimán, ¿no? Sí. Se dice que al ver el cuerpo del rey, comentó: ciertamente vine en armas contra él, pero no era mi deseo que fuera aniquilado antes de apenas probar las mieles de la vida y la realeza. ¿Qué frase? Suena casi compasiva. Sí, pero es la compasión del depredador. Es de una frialdad absoluta Totalmente. Reconoce la tragedia, pero el resultado es el que es. ante el Sacro Imperio Romano Germánico. Los Habsburgo. Ahí empieza la partida de ajedrez por Europa. De verdad. Y el siguiente movimiento lógico, claro, era Viena. 1529. Sus ejércitos a las puertas de la ciudad. Fue el punto más profundo al que llegaron en Europa Central, pero ahí se encontró con su límite. Su primer gran fracaso. Sí, el asedio de Viena fue un fracaso. Fue una mezcla de todo. La defensa fue feroz, el tiempo fue espantoso, con lluvias torrenciales que lo convirtieron todo en un barrizal. Y la logística, supongo. Y la logística, claro. Líneas de suministro larguísimas y frágiles. Tuvo que retirarse. Pero esto no fue el fin, fue el comienzo de un conflicto constante. Y aquí viene algo que creo que rompe un poco la imagen que tenemos. Porque mientras toda Europa miraba con pavor hacia el Danubio, Solimán estaba jugando una partida a escala global. Fíjate, es que esa es una de las claves para entender su grandeza. Su visión era global. Mientras luchaba contra los Habsburgo, libraba una guerra durísima en el frente oriental contra la Persia safávida. La gran potencia chiita. Exacto. Lanzó 3 campañas enormes. No buscaba una batalla decisiva, sino el control estratégico.
Y lo consiguió. Se anexiona a Mesopotamia y entró en Bagdad en 1535. La antigua capital del califato abasí, sí. Y su primer acto público allí es restaurar la tumba de Abu Hanifa, que, a primera vista, parece un gesto solo religioso. Pero el cálculo político es brutal. Abu Hanifa fue el fundador de la escuela de jurisprudencia suní que seguían los otomanos. Claro, Al hacer eso, Solimán se estaba presentando ante todo el mundo islámico como el verdadero campeón del sunismo, en contraste directo con el Shah de Persia chiita, una jugada maestra de legitimidad. y aún hay más. Hay un tercer frente que a menudo se nos olvida por completo. El Océano Índico. Es que esto es alucinante. Totalmente. Al mismo tiempo que asediaba Viena y luchaba en Persia, tenía a su flota operando en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico y más allá, ¿Contra quién? contra los portugueses. Luchando por el control de las rutas comerciales, se jugaba el monopolio de las especias, el gran motor económico de la época. Vaya. Capturaron Adén, en Yemen, como base naval, y llegaron a enviar ayuda a sultanatos en Somalia y hasta en Aceh, en la actual Indonesia. Estaba librando una guerra económica global contra Portugal. Exacto. La capacidad de gestionar todo eso a la vez es asombrosa. Es que claro, después de conquistar Belgrado, media Hungría, Bagdad, te encuentras con un imperio que no es solo turco y musulmán. De repente gobiernas sobre húngaros católicos, serbios ortodoxos, árabes chiitas. ¿Un mosaico? ¿Cómo se legisla para un mosaico así sin que todo salte por los aires? Supongo que la Sharia, la ley sagrada, no era suficiente. No, no lo era. Y ahí está la genialidad de su otro apodo, Kanuni, el legislador. Solimán entendió que la conquista militar solo es la primera parte. Para que el imperio perdurara, necesitaba algo más. Necesitaba un andamiaje legal, un código secular que pudiera integrar a toda esa gente y que cubriera los vacíos de la Sharia en temas como impuestos, derecho penal, la propiedad de la tierra. Y de ahí nace el famoso Kanún. Exacto. Junto a su gran muftí, Ebu Sud Efendi, que era un jurista brillante, se embarcó en un proyecto colosal. Recopilaron sentencias, eliminaron contradicciones y crearon un código unificado, el Kanun Osmani. Las leyes otomanas. Y este código fue tan sólido, tan bien hecho, que se mantuvo en vigor, con modificaciones, durante más de 300 años. Fue la columna vertebral legal del imperio. Y dentro de ese marco, encontramos decisiones que hoy nos parecen sorprendentes para la época, como su protección a las comunidades judías. Sí, emitió un firman, un edicto real, denunciando los libelos de sangre. Esas acusaciones falsas de que los judíos usaban sangre cristiana en sus rituales, una plaga en Europa. Era una muestra de justicia, sin duda, pero también era puro pragmatismo. Un imperio estable necesita que todas sus comunidades se sientan seguras y sean productivas. La persecución es mala para los negocios, por así decirlo. Claro. Y esta misma idea de proyectar poder, justicia y sofisticación es la que impulsa su increíble mecenazgo artístico. Claro, no basta con ser poderoso, hay que parecerlo. Es ahí donde entra en juego la Edad de Oro otomana. Precisamente, Solimán invirtió fortunas en ello. Creó el Eli Girez, la comunidad de los artesanos, una especie de academia imperial de las artes en el Palacio de Topkapi. ¿Con cuánta gente? Llegó a tener más de 600 de los mejores artistas, calígrafos, pintores, joyeros. El objetivo era muy consciente, crear un estilo otomano único, una fusión de influencias que gritara poder y refinamiento. Y él mismo participaba en esa cultura, no era solo un mecenas, escribía poesía. Sí, bajo el seudónimo de Mujibi. ¿Qué significa amante? Y era un poeta bastante bueno. Hay un verso suyo que siempre me ha impresionado, viniendo del hombre más poderoso del mundo. La gente piensa que la riqueza y el poder son el mayor destino, pero en este mundo, un momento de salud es el mejor estado. Vaya, revela una faceta muy introspectiva. Muchísimo. Toda esa magnificencia necesitaba una expresión física, arquitectónica, y aquí aparece una figura clave, Mimar Sinan. El arquitecto jefe del imperio, un genio absoluto, a la altura de un Miguel Ángel, diseñó más de 300 edificios. Su obra cumbre, sin duda, es el complejo de la mezquita de Suleimanía en Estambul. Que la mandó construir sobre el antiguo palacio, lo cual ya es todo un símbolo. Es como decir, mi reinado es la nueva cima. Exacto. Y el complejo era como una ciudad en sí mismo. No era solo una mezquita. Para nada. Tenía madrasas, bibliotecas, un hospital, cocinas populares que daban de comer a miles de personas cada día. Era la encarnación de su visión, el poder al servicio de la fe,
el conocimiento y la caridad. Y no solo en Estambul, ¿no? No, también ordenó restaurar la cúpula de la Roca y las murallas de Jerusalén, las mismas que vemos hoy. Se estaba posicionando como el custodio de todo el mundo islámico. Pero claro, detrás de toda esta grandeza pública, de las conquistas, las leyes, las mezquitas, había un hombre, y su vida de palacio fue tan dramática y tan brutal como sus campañas. Aquí es donde la historia se convierte en una tragedia griega. Completamente. Y esa tragedia gira en torno a dos personas que lo cambiaron todo. Su esposa, Hürrem Sultán, y su mejor amigo, Pargala Ibrahim Pasha. Empecemos por Hürrem, conocida en Europa como Roxelana. Su historia es de película. Totalmente. Pasa de ser una esclava capturada en la actual Ucrania a convertirse en la esposa legal y favorita de Solimán. Y esto fue una auténtica bomba. Rompió con siglos de tradición. Los sultanes no se casaban con sus concubinas y desde luego no les permitían quedarse en la capital. Lo normal era enviarlas con su hijo a gobernar una provincia. ¿Y Hürrem no solo se quedó? Se quedó y se convirtió en su principal consejera política. Tanta influencia tenía. Inmensa. Mantenía correspondencia directa con reyes europeos, se involucraba en nombramientos, en la estrategia. Inauguró una era que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres. Y todo porque Solimán estaba locamente enamorado de ella. Sí, hay un poema que él escribió que es increíblemente revelador. Sí, lo tengo aquí. Dice: trono de mi nicho solitario, mi riqueza, mi amor, mi luz de luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor. Es una devoción total. Una devoción que tuvo consecuencias letales para otros. Y aquí entra la segunda figura, Pargali Ibrahim Pasha. Su amigo de la infancia, también de origen esclavo, griego. Su ascenso fue fulgurante. Solimán lo nombró gran visir, el segundo hombre más poderoso del imperio, y comandante de sus ejércitos. Eran inseparables. Tener a tu mejor amigo de segundo al mando suena ideal, casi de cuento, pero supongo que eso generó unos recelos enormes. Enormes. Ibrahim acumuló un poder y una riqueza sin precedentes, y se ganó enemigos por todas partes. Y su principal enemiga fue Hürrem Sultán. El conflicto era inevitable. Inevitable, porque Ibrahim apoyaba al príncipe heredero original, Mustafa, que era hijo de Solimán con otra consorte. Hürrem, lógicamente, quería que uno de sus propios hijos fuera el sucesor. Se estaba librando una guerra en la sombra por el futuro del imperio. Una guerra a muerte. Y Hürrem era un estratega brillante. Poco a poco fue sembrando la desconfianza en la mente de Solimán. Susurrándole al oído. Que Ibrahim se estaba volviendo demasiado poderoso, demasiado arrogante, y la paranoia del poder absoluto hizo el resto. El final es terrible. En 1536, después de cenar juntos, Ibrahim se fue a dormir. Esa noche, por orden directa de Solimán, lo estrangularon mientras dormía. ¿Matar a tu mejor amigo? Esto nos lleva al capítulo más oscuro de su reinado, la sucesión. El sistema otomano era brutal, no había primogenitura, ni en el mismo derecho al trono, lo que casi siempre desembocaba en guerra civil o en fratricidio para evitarla. Y el heredero más popular, el más querido por el ejército y el pueblo, era el príncipe Mustafa. El hijo de la otra consorte, Mahidevran. Para muchos era el más capaz, el que más se parecía a un joven Solimán. Y supongo que en la lógica otomana, ser el más popular te convertía automáticamente en el más peligroso. Exacto. De nuevo, Hürrem y su yerno, el nuevo gran visir, tejieron una red de intrigas. Convencieron a Solimán de que Mustafa estaba conspirando para derrocarlo. ¿Y él se lo creyó? Se lo creyó. En 1553, durante una campaña, convocó a Mustafa a su tienda. Cuando el príncipe entró, los eunucos mudos del sultán, sus verdugos personales, se abalanzaron sobre él y lo estrangularon con una cuerda de arco. Delante de su propio padre. Delante de su propio padre. Es que es difícil de procesar. Matar a tu propio hijo, viéndolo. Por mucha razón de estado que se quiera argumentar, te obliga a preguntarte qué queda del hombre después de algo así. Es la soledad más absoluta del poder. Se cree que Solimán lloró durante días, pero la decisión estaba tomada. Había sacrificado a su hijo para salvar, en su opinión, la unidad del imperio. El coste personal tuvo que ser devastador. ¿Y la tragedia no acabó ahí? Años después, ya fallecida Hürrem,
Sus dos hijos restantes, Selim y Bayezid, se enzarzaron en una guerra civil. Justo lo que se quería evitar. Selim, con el apoyo de su padre, derrotó a Bayezid. Este huyó a Persia con sus 4 hijos pequeños buscando refugio. ¿Pero no lo encontró? No. El Shah de Persia, a cambio de una cantidad indecente de oro, permitió que un verdugo otomano estrangulara a Bayezid y a sus 4 nietos. ¡Qué horror! El camino quedaba despejado para Selim. Completamente despejado. Solimán murió en 1566, a los 71 años. Y no murió en su palacio, sino donde empezó todo, en el campo de batalla, en Hungría. Sí, durante el asedio de Sigetvar, fiel a su naturaleza hasta el final. Y su muerte se ocultó a las tropas durante 48 días, para no desmoralizarlas hasta asegurar la victoria. ¿Y qué hicieron con su cuerpo? Lo llevaron a Estambul y lo enterraron junto a su amada Hürrem en la mezquita de Süleymaniye. Pero su corazón y otros órganos fueron enterrados allí, en Hungría. Un final muy simbólico. ¿Y cuál es su legado visto con perspectiva? ¿Fue realmente el cenit a partir del cual todo fue cuesta abajo para el imperio? Esa idea de que la decadencia otomana empieza justo después de su muerte es un mito que los historiadores modernos han desmontado. ¿Así? Sí, prefieren hablar de un largo y complejo periodo de crisis y adaptación. El sistema que Solimán perfeccionó era increíblemente robusto y aguantó siglos. Dejó un imperio con una administración eficiente y un prestigio inmenso. Y para terminar, un dato que conecta su legado con nuestro presente de una forma totalmente inesperada. ¿El del Capitolio? Ese. Encima de las puertas de la Cámara de Representantes en Estados Unidos hay relieves de 23 grandes legisladores de la historia. Uno de ellos es Solimán. Lo que nos deja con una reflexión final. El reinado de Solimán es sin duda una edad de oro, pero debajo del brillo, las ejecuciones de su mejor amigo y de sus propios hijos sembraron semillas de inestabilidad. Y sentaron precedentes terribles. Claro, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto las grandes épocas de esplendor en cualquier civilización llevan inevitablemente dentro de sí los gérmenes de sus propias crisis futuras? ¿Y si el precio de la grandeza siempre tan terriblemente alto? Imagina que quieres construir el apartamento perfecto para una molécula de agua. Un estudio diminuto, pero con un espacio interior gigantesco. O imagina que puedes coger un par de gramos de un polvo, lo que cabe en un dedal, y desplegarlo hasta cubrir un campo de fútbol entero. Suena a ciencia ficción, la verdad, a una especie de truco de magia dimensional, pero es la pura realidad de una nueva rama de la química. Exacto. Una que además acaba de recibir el reconocimiento del Premio Nobel. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en los materiales que han llevado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi a ganar el Premio Nobel de Química de 2025. El tema son los armazones metalorgánicos. O MOFs, que es como se les conoce por sus siglas en inglés. Eso, MOFs. Y nuestro objetivo aquí es entender no solo qué son, sino cómo este campo surgió de lo que un premio Nobel anterior describió de una forma bastante pesimista como un páramo sintético. Un páramo, me gusta esa palabra. Pues vamos a explorar ese páramo y a ver cómo estos 3 pioneros consiguieron, cultivar en él un jardín de materiales que podría cambiarlo todo. Desde la lucha contra el cambio climático hasta cómo conseguir agua en mitad del desierto. Vale, pues vamos a desgranar esto. Venga. Para apreciar la revolución que suponen los MOFs, creo que primero tenemos que entender cómo era el panorama antes, ¿no? En los años 80, principios de los 90. Claro. Fabricar moléculas sueltas, incluso muy complejas, era algo que los químicos ya dominaban. Pero otra cosa muy distinta era unirlas para construir estructuras grandes, ordenadas. Tridimensionales. Ese era el gran muro contra el que se chocaba la química del estado sólido. El premio Nobel Roald Hoffmann lo llamó, como decías, un páramo sintético, un desierto de ideas. La frustración debía ser enorme. Era palpable. Piensa que los químicos mezclaban ingredientes con la esperanza de que se autoensamblaran en un cristal útil, poroso, pero lo que obtenían casi siempre era un polvo inútil,
un precipitado sin orden ni concierto. ¿Como echar ladrillos y cemento en una hormigonera y esperar que salga una casa? No. Exacto. No suele funcionar así. De hecho, fíjate, en 1988, el editor de la prestigiosa revista Nature, John Maddox, llegó a escribir que era uno de los escándalos continuos de las ciencias físicas. Qué fuerte. Sí, el hecho de que fuera imposible predecir la estructura de un cristal a partir de sus componentes. Era pura prueba y error, una especie de alquimia moderna. El sueño era construir redes con huecos, con poros de un tamaño específico y predecible, pero nadie tenía el mapa. Y en medio de ese escándalo aparece Richard Robson con una idea que, curiosamente, nace de algo tan básico como preparar una clase para estudiantes. Es una de esas historias geniales de la ciencia. Estamos en 1974, en la Universidad de Melbourne. Robson está preparando modelos para sus alumnos con las típicas bolas de madera que representan átomos. Y las varillas, que son los enlaces, sí. Esas mismas. Y mientras monta una molécula, se da cuenta de algo que es obvio en retrospectiva, claro. La posición de los agujeros en las bolas de madera predetermina por completo la estructura final. No hay otra forma de montarlo. Claro, si una bola tiene 4 agujeros en forma de tetraedro, la estructura que formes tendrá esa geometría sí o sí. No puedes evitarlo. Precisamente. Y ahí le vino la chispa. Se preguntó, ¿y si en lugar de intentar unir átomos individuales sin control, uso piezas más grandes, moléculas enteras, que ya tengan una geometría definida? Como esas bolas de madera. O sea, usar las reglas del juego de los propios ladrillos a tu favor. Exacto. La idea era usar las propiedades inherentes de los ladrillos para forzarles a construir la casa que él quería. Aunque bueno, tardó más de una década en poder llevar esa idea al laboratorio. Y cuando finalmente lo hizo, se inspiró en una de las estructuras más famosas de la química, el diamante. Sí, quería construir una especie de diamante a escala molecular. En lugar de átomos de carbono, usaría iones de cobre y para unirlos, en vez de enlaces simples, usaría una molécula orgánica más larga, diseñada con 4 brazos para que se engancharan a los iones de cobre. ¿Y qué esperaba la comunidad científica de un experimento así? ¿Otro polvo inútil? Pues la mayoría de sus colegas habrían apostado a que obtendría lo que se conoce como un nido de pájaros, una maraña caótica de moléculas. Pero Robson predijo que no, que las reglas geométricas que había impuesto a sus piezas las obligarían a ordenarse. Y acertó de lleno. En 1989 publicó su creación, una red cristalina perfectamente ordenada como un diamante, pero con una diferencia crucial. A ver. A diferencia del diamante, que es increíblemente denso, su estructura estaba mayormente vacía. Estaba llena de cavidades enormes. Había creado el primer apartamento para moléculas, diseñado a propósito. Exacto. Y ya en ese primer artículo su visión fue increíble. Predijo que esto abriría la puerta a toda una nueva clase de materiales con propiedades nunca vistas. De hecho, demostró que podía meter y sacar otras moléculas de esas cavidades. La idea fundamental estaba ahí. Pero. Sí. Siempre. El pero era que estas primeras estructuras eran muy endebles. Eran como un andamio precioso, pero muy frágil. Si intentabas vaciarlo del todo para usar esos poros, Se venía abajo. la estructura entera se colapsaba. Vale, entonces Robson pone la primera piedra, la idea de que se pueden construir estas redes porosas a propósito, pero nos deja con un problema clave. Son frágiles. ¿Cómo se soluciona eso? Ahí es donde se produce el siguiente gran salto. Y no vino de una persona, sino de 2, que trabajaban en paralelo en lados opuestos del mundo, sentando las 2 columnas que sostendrían todo el campo. Susumu Kitagawa en Japón y Omar Yagi en Estados Unidos. Venga, empecemos por Japón. ¿Cuál fue la contribución de Kitagawa? Kitagawa es fascinante. Su lema, que tomó del filósofo chino Zhuangzi, era buscar la utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil. Y lo aplicó a rajatabla. Persistió en su investigación cuando casi nadie creía en ella. ¿Por qué había escepticismo? La idea de Robson parecía prometedora. Porque los financiadores y parte de la comunidad científica le decían: «Profesor Kitagawa, ¿para qué necesitamos otro material poroso si ya tenemos las zeolitas?» Ah, las zeolitas. Claro, son minerales muy baratos y estables que se usan masivamente en la industria como filtros o catalizadores. Son como esponjas de roca. Entiendo el argumento. Es como decir, ¿para qué inventar la fibra de carbono si ya tenemos el acero? Te dirían, ya tenemos un material que hace el trabajo. Es robusto y conocido.
Justo, ¿cuál era su respuesta a eso? ¿Qué tenían sus materiales que no tuvieran las zeolitas? ¿Y cuál era? Su respuesta llegó en 1997, con un descubrimiento que lo cambió todo. Su equipo creó las primeras estructuras tridimensionales que, al ser vaciadas, no se colapsaban, eran estables. Por fin. Demostró que podían absorber gases, como metano u oxígeno, y luego liberarlos, una y otra vez, manteniendo su estructura intacta. Ya no era un andamio frágil, era un edificio permanente. Eso ya es un avance enorme. Pasamos de una prueba de concepto a un material funcional. Pero es que Kitagawa fue un paso más allá. Un año después, en 1998, articuló el salto conceptual. Explicó por qué estos materiales no eran simplemente nuevas zeolitas. Su verdadero potencial no solo estaba en la variedad casi infinita de piezas con las que podías construirlos, sino en una propiedad que nadie había considerado seriamente para un cristal. Podían ser flexibles. Espera, para. Cuando pienso en un cristal, pienso en algo rígido, quebradizo, sal, azúcar, un diamante. Lo golpeas y se rompe en 1000 pedazos. ¿Cómo puede un cristal ser flexible? Es que suena a contradicción, ¿verdad? Totalmente. Y ese es el cambio de paradigma que introdujo Kitagawa. Él previó lo que llamó las 3 generaciones de armazones. La primera, la de Robson, era inestable. La segunda, la que él mismo había creado, era estable y porosa, como una esponja rígida. Vale. Pero la tercera generación, su gran visión, serían materiales dinámicos, cristales porosos blandos. Cristales blandos. Suena increíble. Imagínalo como un pulmón molecular, un material que puede cambiar su estructura, abrir y cerrar sus poros en respuesta a un estímulo externo. Como un cambio de presión O la presencia de una molécula específica. Exacto. Esto iba mucho más allá de un simple contenedor. Era un material inteligente, que interactuaba con su entorno. Entiendo. Entonces, si las zeolitas son como un colador de metal, rígido y con agujeros fijos, lo que Kitagawa estaba imaginando era más bien una red de pesca. Algo que puede cambiar de forma para atrapar un pez concreto y luego soltarlo. Esa es una analogía perfecta. Abrió la puerta a pensar en los cristales no como objetos estáticos, sino como máquinas moleculares. Vale, mientras Kitagawa estaba en Japón descubriendo la estabilidad y soñando con la flexibilidad, al otro lado del Pacífico, en Estados Unidos, Omar Yagi estaba atacando el problema desde otro ángulo. Exactamente. Si Kitagawa aportó la funcionalidad dinámica, Yagi aportó la arquitectura y el diseño racional. Su historia también empieza con una inspiración muy temprana. A ver. Siendo un niño en Jordania, se colaba en la biblioteca de su colegio y quedaba hipnotizado por los dibujos de las estructuras moleculares en los libros de química. Le fascinaba ese orden, esa belleza. Y llevó esa fascinación a su carrera, pero con cierta frustración, por lo que he leído. Muchísima frustración. Estaba harto del método tradicional de calentar y ver qué pasa. Él no quería ser un cocinero molecular. Quería ser un arquitecto. Fue él quien en 1995 acuñó el término que define todo el campo: Metal Organic Frameworks o MOF. Le dio un nombre al sueño. Pero su gran momento, el que puso a los MOFs en el mapa de forma definitiva, llegó en 1999 con una estructura que hoy es icónica, MOF 5. MOF 5 fue un antes y un después. Una estructura cúbica, elegantísima y extraordinariamente estable. Podía aguantar temperaturas de hasta 300 grados Celsius sin despeinarse. Nada mal. Pero lo que dejó a toda la comunidad científica boquiabierta fue su porosidad. Rompió todas las escalas. Y aquí es donde entra la famosa analogía del campo de fútbol, ¿verdad? Aquí entra. Y es un dato que, por mucho que lo repitas, no deja de ser alucinante. Si cogieras solo 1 gramo de MOF 5, que es un polvito blanco que apenas llenaría la punta de una cucharilla, y pudieras desplegar toda su superficie interna, Cubrirías un campo de fútbol. Sigo sin entenderlo. Es una locura. Estás diciendo que en algo que apenas pesa, hay un espacio de juego para 22 personas. es contraintuitivo a más no poder. ¿Cómo es eso físicamente posible? Es posible porque pensamos en la superficie como algo bidimensional, como el suelo, pero a nivel molecular la superficie está en todas partes. Cada poro de MOF 5 es como una habitación diminuta y la superficie es la suma de las paredes, el techo y el suelo de millones y millones de esas habitaciones, todo empaquetado en un espacio minúsculo. ¡Wow!
Demostró que estos materiales podían tener una capacidad de absorción muy superior a cualquier cosa que existiera comercialmente. Pero Yagi no se quedó ahí. No solo construyó un material asombroso, sino que, y esto es quizá lo más importante, creó las reglas del juego para construir cualquier material de este tipo. Correcto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Introdujo un concepto que lo cambió todo: la síntesis reticular. Suena muy técnico. Pero la idea es muy intuitiva. Yagi dijo: se acabó lo de mezclar ingredientes al azar. A partir de ahora vamos a diseñar nuestras piezas de antemano. Tendremos unos conectores, que son los iones metálicos, y unas vigas para unirlos, que son las moléculas orgánicas. Como si en lugar de hacer un guiso estuvieras construyendo con Kennex o con Lego, vaya. Esa es la analogía perfecta. Sabes exactamente qué viga va en qué conector para obtener la grúa o el coche que quieres construir. La química se convierte en arquitectura. Exacto. Y a partir de ahí introdujo otro concepto clave: la síntesis isorreticular. Iso significa igual. La idea es que puedes usar los mismos conectores y el mismo plano de construcción, pero cambiando solo la longitud de las vigas. Y claro, si usas una viga más larga, la habitación que construyes en el centro es más grande. Exacto. De pronto podías crear toda una familia de MOFs con la misma estructura, pero con poros de diferentes tamaños, hechos a medida. A la carta. A la carta. ¿Necesitas atrapar una molécula pequeña? Usa la viga corta. ¿Necesitas atrapar una más grande? Usa la viga larga. Pasamos del descubrimiento por casualidad a la ingeniería molecular de precisión. Vale, esto lo une todo. Tenemos la visión original de Robson, la estabilidad y la flexibilidad dinámica de Kitagawa y ahora el sistema de diseño arquitectónico de Yagi. La caja de herramientas está completa. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos construyendo con ella? ¿Para qué sirven en la práctica estos apartamentos para moléculas? Pues las aplicaciones son enormes y crecen cada día porque ahora los químicos pueden diseñar un MOF para un problema específico. Se están usando para afrontar algunos de los mayores retos que tenemos como sociedad. Vale, pues empecemos por el más grande, el cambio climático. ¿Se pueden usar para capturar CO2? Definitivamente. Es una de las áreas más activas. Hay un MOF llamado CALF-20, por ejemplo, que se está probando a escala industrial. Su estructura está diseñada para que sus poros tengan el tamaño y la química perfectos para atrapar selectivamente moléculas de CO2. De los gases que salen de una chimenea, por ejemplo. Justo. Dejando pasar otros gases como el nitrógeno. Y es eficiente. Me imagino que el reto es hacerlo a una escala masiva y que no cueste más energía de la que produce la propia fábrica. Ese es el gran desafío: la economía y la estabilidad a largo plazo en un entorno industrial tan agresivo. Pero los avances son muy prometedores. Y no solo es el CO2. También se atacan otros problemas medioambientales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los contaminantes PFAS, los llamados químicos eternos, Ah, sí, los que están por todas partes. y son muy difíciles de eliminar del agua. Pues bien, se ha diseñado un MOF, el UIO67, que es como un imán para ellos. Los absorbe del agua de forma muy eficaz. Eso es increíblemente importante. Pero más allá de limpiar la contaminación, pueden ayudarnos a generar recursos. Leí algo sobre obtener agua del aire del desierto. Eso sí que suena a ciencia ficción. Pues es una de las demostraciones más espectaculares del potencial de estos materiales. El propio grupo de Yagi desarrolló un MOF, el MOF 303, y construyó un dispositivo muy simple con él. ¿Y cómo funciona? La idea es dejarlo al aire libre durante la noche en el desierto, por ejemplo en Arizona, donde lo probaron. El MOF es tan hidrofílico, le gusta tanto el agua, que absorbe el poco vapor de agua que hay en el aire frío de la noche. ¿Como si fuera una esponja molecular para la humedad? Justo. Y luego por la mañana, cuando sale el sol y calienta el dispositivo, el MOF, al calentarse, ya no puede retener el agua y la libera en forma líquida, pura y potable. Es alucinante. Han demostrado que pueden generar litros de agua por día por cada kilo de MOF usando solo la energía del sol. En lugares remotos y áridos, esto podría ser revolucionario. Es una pasada. ¿Y en el sector energético se usan para algo como el almacenamiento de hidrógeno, que es otro gran reto? También,
El hidrógeno es un combustible limpio fantástico, pero es muy difícil de almacenar de forma segura y compacta. Ocupa mucho volumen. Claro. Se han diseñado MOFs como el NU-151 que tienen una afinidad altísima por el hidrógeno y pueden almacenarlo a presiones mucho más bajas y seguras, compactando el gas dentro de su estructura porosa. Como meter una cantidad enorme de gas en un tanque mucho más pequeño y seguro. Justo esa es la idea. Recapitulando, hemos viajado desde una frustración compartida por los químicos y una idea simple con modelos de madera hasta un campo entero de la ciencia que nos permite diseñar materiales átomo por átomo para tareas increíblemente específicas. Desde capturar CO2 hasta cosechar agua del aire. El trabajo de Robson, Kitagawa y Yagi nos ha dado un nuevo y poderosísimo conjunto de herramientas. Totalmente. Han hecho algo más que crear nuevos materiales. Han revisado fundamentalmente nuestra percepción de lo que es el estado sólido. Ya no es solo algo estático. Exacto. Ya no pensamos solo en cristales como algo inerte y rígido. Ahora sabemos que pueden ser dinámicos, funcionales y programables. Es un cambio de paradigma en toda regla. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. En los documentos se menciona que la frontera actual no es solo crear nuevos MOFs, sino integrarlos con otros materiales, crear compuestos híbridos, y que se está empezando a usar inteligencia artificial para acelerar el diseño de estructuras que un humano tardaría años en imaginar. Y eso plantea una pregunta fascinante, ¿no? Si estos tres laureados nos dieron el alfabeto y la gramática de un nuevo lenguaje químico, el de la química reticular. ¿Qué se puede escribir con él? Exacto. ¿Qué tipo de novelas complejas se escribirán cuando combinemos ese lenguaje con una IA que puede explorar millones de frases por segundo? Podríamos estar hablando de materiales que se autorreparan cuando se dañan, que procesan información como un chip de ordenador, pero a nivel molecular. O que realizan catálisis complejas con la eficiencia de una enzima biológica. ¡Wow! Exacto. Ellos no solo resolvieron el problema del páramo sintético, nos dieron las llaves de un universo de materiales que apenas estamos empezando a explorar. El campo de juego acaba de abrirse. Hoy nos metemos de lleno en una ópera que, literalmente, nació de una tormenta, tanto en el mar como en la vida de su compositor. Vamos a analizar Der Fliegende Holländer, o como lo conocemos aquí, El holandés errante de Richard Wagner. Y para ello tenemos como guía un artículo enciclopédico muy detallado. La misión de hoy es entender cómo un compositor de apenas 26 años, arruinado, huyendo, convierte una pesadilla en el mar, en la obra que iba a definir toda su carrera. El punto de partida es que parece una novela de aventuras. Wagner, su mujer, cruzando una frontera ilegalmente, se meten en un barco de contrabandistas y lo que iba a ser un viaje de una semana se convierte en una odisea de casi un mes. Y esa odisea es la clave de todo. Es que no hablamos de una inspiración, digamos, romántica, ¿no? De un artista mirando el mar. Hablamos de un terror real, del sonido de las olas, del barco teniendo que refugiarse en un fiordo noruego porque no podía más. Es una obra que nace de algo físico, visceral. Y eso se oye en la música. Pues vamos a explorar justo esa conexión. La situación en 1839 es límite para él. Es director de orquesta en Riga, sí, pero ha vivido muy por encima de sus posibilidades. Las deudas lo están ahogando. Totalmente. Es una huida desesperada. Las fuentes cuentan que él y su esposa, Mina, tuvieron que cruzar la frontera prusiana a escondidas. Fue un viaje tan duro que, de hecho, ella sufrió un aborto espontáneo. Vaya. O sea, imagina el estado mental con el que se suben a ese barco, el Thetis. No son artistas buscando inspiración, son fugitivos. Han tocado fondo. Y por si fuera poco, el mar no les da tregua. El viaje a Londres se alarga a 3 semanas por culpa de unas tormentas, brutales. El capitán tiene que buscar refugio en los fiordos de Tvedestrand, en Noruega. Y yo me pregunto hasta qué punto la figura del holandés, de ese capitán maldito y errante, no era un espejo para el propio Wagner en ese momento. Es que es exactamente eso. Wagner mismo lo reconoció más tarde. Decía algo como, la leyenda del holandés errante.
adquirió una coloración distintiva y extraña que solo mis aventuras marinas podrían haberle dado. Él es el holandés. Se siente sin patria, sin rumbo, perseguido, y anhelando una salvación que para él, en ese momento, era triunfar en París. La desesperación del personaje es la suya, no es una metáfora. Es una proyección directa. Es una proyección directa de su propio estado de ánimo, sí. Claro, esa leyenda ya circulaba. La fuente principal que él maneja es un relato de Heinrich Heine, Las memorias del señor de Schnabeleszowski. Pero al leer sobre la versión de Heine, me choca algo, porque el tono parece Radicalmente. radicalmente. No tiene nada que ver, es que Heine trata la leyenda como una sátira. En su libro, la historia es una obra de teatro que el protagonista va a ver y, vamos, se lo toma a risa. Describe al holandés como una especie de judío errante del océano y se burla de toda la idea de la redención a través del amor de una mujer fiel. Para Heine, eso es un cliché del que reírse. O sea que el gran giro aquí es que Wagner construye uno de los pilares de su filosofía, la redención a través del amor, sobre una idea que otro consideraba una broma. Esa es la genialidad. Y la audacia de Wagner. Coge el núcleo de Heine, pero le quita toda la ironía y lo trata con una seriedad casi teológica, diría yo. Lo que en Heine era un remate cínico, en Wagner es el centro de gravedad de la ópera. Y de casi todo lo que vendrá después. La fidelidad de Senta tiene que ser hasta la muerte, sin medias tintas. Claro. De hecho, él mismo consideraba esta ópera su verdadero comienzo. Hay una cita muy reveladora en un ensayo suyo que dice: «Aquí comienza mi carrera como poeta y mi adiós al mero pergeñador de libretos de ópera». Y no mentía. Es la más antigua de sus obras que se representan Bayreuth. Y ese salto a la madurez se nota también en la música. Entiendo que aquí es donde Wagner empieza a experimentar de verdad con eso que llaman leitmotiv. Pero, a ver, suena término de musicología muy académico. ¿Qué significa realmente para alguien que se sienta a escuchar la ópera? Es la mejor pregunta que se puede hacer, de verdad. Olvidémonos de la palabra técnica. Pensemos en ello como la banda sonora de una película de hoy en día. Un leitmotiv es una melodía corta, una especie de firma musical que se asocia a un personaje, a una emoción o a un objeto. Ajá. Lo revolucionario de Wagner aquí es cómo lo usa. Desde los primeros compases de la obertura, antes de que se levante el telón, ya te ha presentado a los protagonistas. Primero oyes la música de la tormenta, violenta, caótica, y de repente, sobre ese caos, emerge un tema solemne, oscuro. Ese es el holandés. Y poco después, escuchas otra melodía, más dulce, pero con un punto obsesivo. Esa es Senta. O sea que antes de ver nada en escena, la música ya te ha contado el conflicto central. Un hombre maldito en medio de la tormenta y una mujer cuya melodía parece ser la única respuesta. Es exactamente. Es toda una declaración de intenciones. Wagner ya no usa la música solo para acompañar el texto, sino para contar la psicología de la historia por debajo, y esa idea de inversión total se ve también en cómo la concibió. Él quería que se representara en un solo acto, sin interrupciones. Sin descanso. Claro. Quería que el público se sumergiera en esa tensión durante 90 minutos sin pausas, rompiendo con todas las convenciones de la época. Aunque hoy casi siempre se haga en la versión de 3 actos, ¿no? Sí, la que se publicó después, pero la idea original nos dice mucho de su ambición. Bueno, para no hacer un repaso de toda la trama, que puede ser un poco denso, ¿qué te parece si nos centramos en los 3 momentos que de verdad definen la historia? Me parece perfecto. Son los puntos de inflexión que lo cambian todo. Pues empecemos por el primero, el pacto. Un capitán noruego, Daland, se encuentra con este misterioso holandés y, bueno, casi sin conocerse, cierran un trato. La mano de la hija de Daland, Senta, a cambio de un cofre del tesoro. Parece más una transacción comercial que un acuerdo matrimonial. Totalmente. Y eso revela muchísimo de los dos personajes. Por un lado, Daland, que es un hombre pragmático, casi vulgar, ve un cofre de oro y no se lo piensa. No hay ninguna consideración por su hija. Es un negocio. Claro. Y por otro tienes la desesperación absoluta del holandés. En su gran área, Die Frist ist el plazo ha expirado, expresa un cansancio vital increíble. No busca tanto el amor como el final de su sufrimiento, ya sea la redención o la aniquilación. Está tan desesperado que está dispuesto a comprar a su salvadora. Es un pacto sellado por la codicia y el hastío. El segundo momento clave es cuando conocemos a esa salvadora, a Senta.
La escena es fantástica. Sus amigas están en casa cantando mientras trabajan en sus ruecas, en el famoso coro de las hilanderas. Es una escena de normalidad, de vida doméstica. Pero Senta no está con ellas. Está absorta mirando un retrato del holandés. ¿Qué pasa por la cabeza de este personaje? Aquí tocamos el núcleo psicológico de la ópera y un arquetipo que va a obsesionar a Wagner, la mujer redentora. Senta no es una chica normal. Sufre lo que hoy casi llamaríamos un complejo mesiánico. No está enamorada del hombre del retrato, al que no conoce, sino de la idea de ser su salvadora. Se enamora de su propio destino. Exacto. Está enamorada de su propio destino. Cuando canta su balada, narrando la leyenda del holandés, y de repente grita, «Yo seré quien te salve», no es una simple promesa de amor, es la aceptación de una misión trascendental. Ella se ve a sí misma como la única que puede cumplir esa profecía. Y su antigua pretendiente, Eric, intenta hacerla volver a la realidad. Él es el amor terrenal, el normal, la vida tranquila. Pero Senta ya no está en ese plano. Y entonces llega su padre con el extranjero, y Senta y el holandés se quedan mirándose en silencio. Es un momento de una intensidad brutal. Es un reconocimiento mítico, casi de otra vida. Él ve en ella la encarnación de la mujer de la profecía, y ella ve en él la materialización de su obsesión. En ese instante, Dalan, Eric, todos dejan de existir. Solo están ellos dos, el mito y su redentora. El pacto se sella ahí, no con palabras, sino con esa mirada. Y esto nos lleva al clímax, al gran malentendido trágico del tercer acto. Eric, desesperado, se enfrenta a Senta y le recuerda las promesas de amor que se hicieron en el pasado. El holandés los oye sin que ellos lo sepan. ¿Qué es lo que oye o lo que cree oír que lo destruye todo? Él oye la prueba de lo que siempre ha temido, que ella es como todas las demás. Su maldición lo ha hecho cínico. No puede creer que un amor tan absoluto y puro pueda existir de verdad. Cuando escucha a Eric hablar de promesas pasadas, no entiende la naturaleza de la devoción de Senta. Lo interpreta como un amor mundano, voluble. Como una traición. Ya. Para él es la confirmación de que no hay esperanza, de que su condena es eterna. Su poquita fe se hace añicos en un segundo, y en su desesperación revela quién es y se dispone a zarpar. Pero Senta, para demostrar que su juramento era absoluto, corre hacia un acantilado y se arroja al mar gritando que le será fiel hasta la muerte. Un final Devastador. Y para la lógica de Wagner, absolutamente necesario. Es el sacrificio supremo que valida su juramento. Es la prueba definitiva de fidelidad. Y con ese acto, la maldición se rompe. La imagen final que describe la partitura es potentísima. El barco fantasma se hunde y las figuras de Senta y el holandés ascienden al cielo transfiguradas. La redención no se consigue en la vida. No, se consigue a través de la muerte. Un concepto muy romántico y muy wagneriano. Desde luego. Es una historia increíble y se estrenó relativamente pronto, el 2 de enero de 1843, en Dresde, con el propio Wagner dirigiendo. Un dato que me llama la atención es que para los papeles principales se necesitan voces muy específicas. Un bajo barítono para el holandés y una soprano dramática para Senta. Son papeles que exigen una potencia tremenda. Sí, porque tienen que proyectar emociones a una escala épica, sobre una orquesta que ya es muy potente. Y hay un último detalle sobre el proceso creativo que me parece fascinante. Al parecer, Wagner situó originalmente la acción en Escocia, pero justo antes del estreno la cambió a Noruega. Anda, ¿y eso? Pues puede parecer un cambio menor, pero cierra el círculo de una forma muy poética. Convierte la ópera en un eco directo de su propia experiencia, de ese barco buscando refugio del temporal en los fiordos noruegos. Es como si quisiera anclar su obra para siempre en el lugar exacto donde nació la inspiración. Así que, resumiendo, tenemos una obra forjada en una crisis personal, que eleva una sátira a la categoría de mito y que sirve de laboratorio para las grandes ideas de Wagner. El leitmotiv como herramienta narrativa y la redención como motor existencial. Sin duda, El holandés errante es mucho más que una ópera de fantasmas, es casi un manifiesto. Es el momento en que Wagner descubre su propia voz, la voz que desarrollará en Tristán, en Parsifal, en El Anillo.
Es el punto de partida del drama musical, ese concepto de obra de arte total donde música, poesía y teatro son inseparables. Y exploran profundidades psicológicas que la ópera de su tiempo apenas se atrevía a insinuar. Exacto. Pues para terminar, me gustaría dejar un último pensamiento que surge de un detalle increíble que mencionan las fuentes. Antes de componer la música, desesperado por conseguir dinero en París, Wagner vendió un borrador de la trama al director de la Ópera de París, por 500 francos. Ya. El teatro usó esa sinopsis para encargarle una ópera a otro compositor, Pierre-Louis Dietz, titulada Le Vaisseau Fantôme, el barco fantasma. Aunque dicen que las obras no se parecen mucho, esto plantea una pregunta fascinante. ¿Qué habría pasado si Wagner, en lugar de vender solo la idea, hubiera logrado que la Ópera de París, el mayor escenario del mundo en esa época, produjera su propia visión de la obra? Claro. ¿Cómo habría cambiado la historia de la música si esta revolución wagneriana, en lugar de nacer en un teatro alemán, se hubiera estrenado en el corazón de la gran tradición operística francesa? Es una de esas preguntas que, como el propio Landes, quedará vagando para siempre en la historia.